horizonte del mar Mediterráneo en octubre del año 1347. El puerto de Mesina, en la isla de Cilicia, rebosa de la actividad cotidiana de comerciantes, pescadores y artesanos. De pronto, en la línea donde el mar se funde con el cielo, aparecen 12 galeras genovesas. No responden a las señales. Navegan a la deriva, empujadas por la brisa, como si estuvieran tripuladas por fantasmas. Cuando las autoridades del puerto finalmente abordan los barcos, el hedor los golpea como un muro físico. Lo que encuentran en las cubiertas y en las bodegas desafía toda descripción humana. La mayoría de los marineros están muertos. Los pocos que aún respiran están cubiertos de extraños bultos negros que supuran sangre y pus. Gimen de dolor, consumidos por una fiebre devoradora. Las autoridades, aterradas, ordenan que los barcos de la muerte sean expulsados del puerto inmediatamente. Pero es demasiado tarde. La carga más letal de la historia de la humanidad ya ha tocado tierra. No venía en cofres de oro ni en fardos de seda. Venía en la sangre, en el aliento y en las sombras. Así comenzó el evento más devastador de la historia registrada. Un apocalipsis biológico que alteró el curso de la civilización, borró fronteras y reescribió la relación del ser humano con la muerte. Hoy desenterramos los secretos, la ciencia y los horrores de la peste negra. Capítulo 1. El asedio de Caffa y el arma biológica. Para entender cómo llegó la muerte a Europa, debemos retroceder un año y viajar a más de 3.000 kilómetros al este, a las orillas del Mar Negro. En la península de Crimea se encontraba la próspera ciudad de Caffa, un enclave comercial controlado por mercaderes genoveses. Caffa era el punto de encuentro entre Occidente y la legendaria Ruta de la Seda. Pero en el año 1346, la ciudad estaba bajo asedio. El ejército de la Horda de Oro, liderado por el Khan mongol Jani Beg, rodeaba las inexpugnables murallas de Caffa. Los mongoles, que dominaban las estepas asiáticas, querían expulsar a los europeos. Sin embargo, el asedio se estancó. No por la fuerza de los defensores, sino porque un enemigo invisible comenzó a masacrar a las tropas del Khan. El notario italiano Gabriel de Musi, quien dejó uno de los pocos registros escritos de este evento, relató algo espeluznante. Los soldados mongoles caían fulminados por una misteriosa enfermedad que les provocaba fiebres altísimas y tumores en las ingles y axilas. En un acto de desesperación y barbarie táctica, Jani Beg ordenó que los cadáveres putrefactos de sus soldados infectados fueran colocados en las catapultas y lanzados por encima de las murallas hacia el interior de Caffa. Es considerado por muchos historiadores como el primer ataque de guerra biológica de la historia documentada. Los cuerpos llovían sobre la ciudad, esparciendo el miasma fétido. El pánico se apoderó de los genoveses. Acorralados y rodeados por la enfermedad, los sobrevivientes abordaron sus galeras y huyeron a través del Mar Negro hacia el Mediterráneo, en un intento desesperado por volver a Italia. Ignoraban que llevaban consigo la sentencia de muerte para todo un continente. Capítulo 2. La anatomía de un asesino microscópico. ¿Qué era exactamente esta bestia invisible?
Durante siglos, la humanidad culpó a la alineación de los planetas, a un castigo divino, a terremotos que liberaban malos aires o a grupos marginados de la sociedad. No fue hasta el año 1894, más de 500 años después, que el bacteriólogo franco-suizo Alexander Yersin descubrió al verdadero culpable en Hong Kong durante la tercera pandemia de peste. En su honor, el patógeno fue bautizado como Yersinia pestis. La Yersinia pestis es una bacteria con un ciclo de vida fascinante y aterrador. Tradicionalmente, la historia nos ha enseñado que el vector principal fueron las pulgas de la rata negra, Ratus ratus. La mecánica es macabra. La bacteria ingresa al estómago de la pulga y se multiplica hasta formar un tapón sólido que bloquea su tracto digestivo. La pulga, incapaz de tragar, se muere de hambre. En su frenesí por alimentarse, muerde salvajemente a cualquier huésped de sangre caliente a su alcance, ratas o humanos, regurgitando sangre infectada con millones de bacterias directamente en el torrente sanguíneo de su víctima. Sin embargo, aquí hay un dato actual y fascinante. Un estudio publicado en 2018 por la Universidad de Oslo y el investigador Boris Schmidt, utilizando modelos matemáticos de mortalidad de la época, sugirió una teoría revolucionaria. La velocidad de propagación de la peste negra en Europa fue tan rápida y brutal que las ratas no pudieron ser las únicas culpables. La teoría moderna sostiene que los ectoparásitos humanos, nuestras propias pulgas y piojos del cuerpo, fueron los principales transmisores durante la pandemia de 1348. En las condiciones de hacinamiento e higiene medieval, nosotros mismos nos convertimos en el vehículo perfecto para la aniquilación. Una vez en el cuerpo humano, la enfermedad se manifestaba principalmente en tres formas. La más común era la peste bubónica. La bacteria viajaba a los ganglios linfáticos más cercanos a la picadura, ingle, cuello o axilas, donde se multiplicaba masivamente, creando inflamaciones dolorosas del tamaño de una manzana, conocidas como bubones. Si la bacteria alcanzaba los pulmones, se convertía en peste neumónica, la variante más letal. Aquí, la enfermedad se volvía aerotransportada. Un simple estornudo o tos del infectado podía condenar a toda una habitación. La tasa de mortalidad de esta variante, sin tratamiento moderno, era cercana al 100%. Finalmente, estaba la peste septicémica, donde la bacteria invadía directamente el torrente sanguíneo causando hemorragias internas y la necrosis de las extremidades. Dedos, narices y labios se volvían negros, síntoma que le dio el terrorífico nombre de peste negra. Capítulo 3. El colapso del mundo medieval. Volvamos a 1347. Tras tocar Sicilia, la plaga saltó a la península itálica, a Marsella en Francia y a la costa de España. En 1348 devoraba París, Londres y penetraba en el Sacro Imperio Romano Germánico. Avanzaba a una velocidad estimada de 2 a 5 kilómetros por día. La sociedad medieval, estructurada en torno al feudalismo y a una fe inquebrantable, se derrumbó bajo el peso de la muerte diaria. El famoso escritor italiano Giovanni Boccaccio, sobreviviente de la plaga en Florencia, documentó el horror psicológico en su obra cumbre, El Decamerón. Boccaccio escribió: «La reverencia a las leyes, tanto divinas como humanas, se había desmoronado. El terror era tan grande que los hermanos abandonaban a los hermanos,
las esposas a los maridos e incluso, lo que es casi increíble, los padres evitaban visitar y atender a sus propios hijos. En Siena, el cronista Agnolo di Tura relató con desesperación cómo él mismo tuvo que enterrar a sus 5 hijos con sus propias manos, en fosas comunes excavadas a toda prisa, donde los cuerpos se apilaban capa tras capa, cubiertos solo por un poco de tierra, como se pone el queso entre las capas de lasaña. La medicina de la época era completamente inútil frente a la Yersinia pestis. Basados en la teoría de los humores de Galeno, los médicos recetaban sangrías, que solo debilitaban más al paciente, o lances para perforar los bubones. Creían en la teoría miasmática, la idea de que la enfermedad se transmitía por el aire corrupto. Para purificar el ambiente, quemaban hierbas aromáticas, incienso y madera de pino en las calles, y aconsejaban a la gente llevar flores cerca de la nariz. Dato curioso y aclaración histórica. Y aquí debemos desmentir uno de los grandes mitos de Internet. Todos conocemos la icónica imagen del médico de la peste, vestido con un largo abrigo de cuero negro y una terrorífica máscara con forma de pico de pájaro. Aunque esta figura existió, no pertenece a la peste negra del siglo XIV. Este traje fue diseñado en 1619 por el médico francés Charles Delorme, casi 300 años después del primer brote, para protegerse de las epidemias posteriores del siglo XVII. En 1348, los médicos vestían ropas normales, lo que explica por qué fueron de los primeros en perecer. Capítulo 4. El lado más oscuro de la humanidad, los chivos expiatorios. Cuando el miedo irracional domina a una sociedad, la razón muere y nace la necesidad desesperada de encontrar a un culpable. Si la medicina fallaba y los rezos no eran escuchados, la población concluyó que alguien debía estar envenenando el mundo deliberadamente. La histeria colectiva se desató. Las minorías, los extranjeros, los mendigos y las personas con lepra fueron atacados. Pero el grupo que sufrió la persecución más sistemática y brutal fue la comunidad judía europea. A pesar de que el Papa Clemente VI emitió bulas papales en 1348 declarando explícitamente la inocencia de los judíos, argumentando con lógica que ellos morían por la plaga exactamente igual que los cristianos, el pánico ciego ignoró las órdenes del pontífice. Circuló la teoría de la conspiración de que las comunidades judías estaban envenenando los pozos de agua. Esto desencadenó pogromos devastadores. El más infame ocurrió en la ciudad de Estrasburgo, en febrero de 1349, conocido como la Masacre de San Valentín. Meses antes de que la plaga siquiera llegara a la ciudad, la población local, impulsada por el miedo y también por el deseo de cancelar las deudas económicas que tenían con los prestamistas judíos, arrestó a más de 2.000 judíos y quemó vivos a la mayoría de ellos en el cementerio de la ciudad. La peste negra no solo destruyó los cuerpos físicos de Europa, sino que sacó a la superficie la cara más despiadada y destructiva de la psicología humana. Capítulo 5. Las cenizas de un mundo viejo y el nacimiento del nuevo. Para el año 1353, la pandemia finalmente comenzó a ceder. La bacteria había quemado su combustible. ¿Cuál fue el saldo real? Durante décadas,
Los libros de texto afirmaron que la peste mató a 1/3 de la población europea. Sin embargo, historiadores contemporáneos, liderados por el experto noruego Ole J. Benedictou, en su libro La peste negra 1346-1353, la historia completa, han analizado registros parroquiales y fiscales con métodos modernos. Su conclusión es escalofriante. La mortalidad real se estima en un 60% de la población europea. Estamos hablando de aproximadamente 50 millones de muertos solo en Europa y posiblemente hasta 200 millones a nivel mundial si sumamos las víctimas en Asia, Medio Oriente y el norte de África. Poblaciones enteras desaparecieron. El silencio en los campos y en las ciudades era ensordecedor. Pero la historia tiene una ironía implacable. Este trauma insondable sembró las semillas del mundo moderno. Antes de la peste, Europa estaba superpoblada. La tierra escaseaba y la mano de obra era extremadamente barata, lo que mantenía a los campesinos atrapados en la servidumbre bajo el control absoluto de los señores feudales. Tras el paso de la muerte, la ecuación se invirtió por completo. Había tierras abandonadas por todas partes y una escasez crítica de trabajadores. De repente, los campesinos sobrevivientes tenían poder de negociación. Si un señor feudal no les pagaba un salario digno, simplemente caminaban hacia el feudo vecino, donde los recibirían con los brazos abiertos. Para intentar frenar esto, gobiernos como el de Inglaterra emitieron leyes como el Estatuto de los Trabajadores en 1351, intentando congelar los salarios y forzar a la gente a trabajar. Pero fue inútil. El mercado laboral había cambiado para siempre. Este empoderamiento económico provocó el fin del sistema feudal. La dieta del campesino promedio mejoró radicalmente, consumiendo más carne y cerveza que nunca. Además, como los eruditos, monjes y profesores universitarios murieron en masa, hubo que traducir textos del latín a las lenguas vernáculas, como el inglés, francés o italiano, para que las nuevas generaciones de profesionales menos educadas en latín pudieran leerlos. El arte y la filosofía dieron un giro copernicano. La obsesión medieval con la vida después de la muerte se transformó en un deseo de vivir y disfrutar el presente. El famoso concepto del memento mori evolucionó hacia la exaltación del individuo. El colapso de la autoridad absoluta de la Iglesia, que no pudo detener la muerte, permitió un nuevo cuestionamiento del mundo natural. Estas ruinas, este trauma, fueron la tierra fértil de la que brotaría el mayor despertar cultural de la historia, el Renacimiento. Capítulo 6. ¿Un fantasma del pasado o una realidad actual? Nos gusta pensar que la peste bubónica es un monstruo que habita únicamente en los grabados en madera de la Edad Media, un eco lejano de una época sin jabón ni antibióticos. Pero la ciencia tiene la última palabra. ¿Existe la peste bubónica hoy en día? La respuesta es sí. La Yersinia pestis no se extinguió, simplemente retrocedió a sus reservorios animales naturales. Hoy en día es una enfermedad endémica en varias partes del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se reportan entre 1.000 y 2.000 casos al año a nivel global. El país más afectado en la actualidad es Madagascar,
donde brotes epidémicos ocurren casi todos los años entre los meses de septiembre y abril. Incluso en países altamente desarrollados como Estados Unidos hay zonas de riesgo. En las zonas rurales del suroeste, como Arizona, Nuevo México y Colorado, la bacteria circula naturalmente entre colonias de perritos de las praderas, ardillas terrestres y ratas de bosque. Cada año, un puñado de campistas o cazadores estadounidenses contraen la peste bubónica al ser picados por pulgas de estos roedores o al manipular animales infectados. Pero aquí está la gran diferencia que nos separa de las víctimas de la Europa de 1348. Si la peste se detecta a tiempo, su cura es asombrosamente sencilla. Un ciclo de antibióticos comunes, como la streptomicina, la gentamicina o la doxicilina, destruye a la Yersinia pestis de manera efectiva. El conocimiento científico ha domado al jinete del apocalipsis. La historia de la peste negra es el recordatorio definitivo de nuestra fragilidad como especie. En cuestión de años, un microorganismo invisible desató el caos total, demostrando que ninguna riqueza, título nobiliario o muralla de piedra podía detener a la naturaleza. Pero también es un testamento asombroso de nuestra resiliencia. Europa no se extinguió. A partir del dolor inimaginable y los campos vacíos, la humanidad se levantó, reconstruyó, cuestionó sus dogmas, inventó la imprenta, navegó los océanos y desentrañó los secretos del átomo y del ADN. Somos literalmente los descendientes de los sobrevivientes más fuertes de la catástrofe biológica más grande de todos los tiempos. Llevamos su inmunidad y su capacidad de adaptación en nuestra propia sangre. Si esta inmersión en los años más oscuros y fascinantes de la historia te ha atrapado, no dejes que el viaje termine aquí. Haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo documental. En este canal seguiremos desenterrando los enigmas del pasado, analizando los eventos que moldearon el mundo y explorando hasta dónde puede llegar la humanidad cuando se enfrenta al abismo. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos datos sobre la peste negra te ha sorprendido más? ¿Conocías la teoría de los piojos humanos o el verdadero origen de la máscara del médico de la peste? Te leo. Comparte este video con ese amigo al que le fascina la historia y la ciencia. Deja tu pulgar arriba y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar.